Mi nombre es Juno y nací en Japón. A ojos de la gente yo era una niña normal, con una familia normal y con una vida normal. Pero no era así, la realidad era muy distinta. Cada día, cuando yo era pequeña, mi padre llegaba borracho y sus gritos me despertaban. Entonces, yo me escondía detrás de la puerta del comedor y podía observar cómo le pegaba una paliza a mi madre. Al día siguiente, ella me decía que se había golpeado en el baño, excusas por el estilo. Pero lo peor estaba por llegar, y fue al empezar mi adolescencia. Mi padre seguía llegando borracho a casa y seguía pegando a mi madre, pero la cosa se volvió mucho más grave, ya que después entraba en mi habitación y abusaba sexualmente de mí. Mi madre estaba al corriente de todo, ya que aunque nunca se lo dije directamente, podía escuchar perfectamente mis gritos desesperados por intentar quitármelo de encima. Después de un tiempo en esta desesperada situación empecé a bajar considerablemente mis notas. Por lo que un día mi tutora llamó a mi madre. Ese mismo día, al llegar del instituto a mi casa, mi madre me explicó que la tutora había llamado y seguidamente me dio una bofetada. Me dijo que no tenía excusa para bajar mis notas, que si estaba metida en malas compañías, que si me estaba metiendo en las drogas y todas estas sarta de tonterías, cuando el problema estaba delante de sus narices y ella se negaba a aceptarlo. Y así mismo se lo dije, pero ella se limitó a decirme que el problema lo tenía yo, que era una vaga y no quería estudiar. Y mientras tanto, los abusos siguieron y lo inevitable estaba por llegar. Y llegó. Cuando tenía 15 años, hacía 2 años que mi padre abusaba de mí, empecé a tener síntomas. Estaba muy asustada, así que se lo dije a mi madre. Ella, también muy asustada, me llevó al médico para que me hiciera un análisis, y efectivamente, estaba embarazada. Mis padres me hicieron abortar. Y a partir de entonces, los abusos por parte de mi padre terminaron y simplemente nos ignorábamos mutuamente, pero fue mi madre quien empezó a tratarme mal. Me pegaba, insultaba y me encerraba por largas horas en una jaula. Era como si le diera rabia que mi padre me hubiera preferido a mí antes que a ella. Desde entonces mi madre solo me dejaba ir de casa al colegio y del colegio a casa, por lo tanto, todas las tardes y el fin de semana me lo pasaba en casa sin ni siquiera salir a comprar el pan. En ese entonces yo estaba cursando cuarto de la ESO, tenía 15 años a punto de cumplir los 16, y por fin tuve mi primera alegría. A mediados de curso, se incorporó un alumno nuevo a clase. Por lo visto, sus padres se habían mudado y se habían visto obligados a cambiar al chico de instituto. La verdad es que al principio ni me fijé en él, sinceramente mi opinión sobre la gente no solía ser muy buena. Quizás eso era debido a la mala experiencia que estaba obligada a vivir en casa, eso me hacía pensar que todas las personas serían como mis padres y no quería saber nada de nadie. No obstante, me llevaba bien con todo el mundo, tanto con mis compañeros como con los profesores, pero nada iba más allá del simple compañerismo, ya que debido a mis padres tampoco podía mantener una amistad con nadie, pues nunca salía de casa más que para ir al instituto. Mi primer contacto con el chico empezó un día normal y corriente. Estábamos a mediados de abril y el chico, que se llamaba Yuki Teru, ya llevaba un mes en nuestra clase. Ese día al salir de clase estaba lloviendo y, por mala o por buena suerte, me había dejado el paraguas. Caminé, resignada a mojarme, hacia la calle cuando de repente escuché una voz que me decía: Juno, espera. Era Yuki Teru, el chico nuevo. Yo con el mal humor que llevaba pensé que quería este pesado y le dije: ¿Qué pasa? Bueno, está lloviendo a mares y veo que no llevas paraguas. Yo tengo capucha en mi chaqueta, así que si quieres puedes coger el mío. ¿En serio? Claro. Sé que tú y yo no hablamos mucho, pero pareces buena persona y me sabe mal que llegues a tu casa empapada. Me quedé petrificada. Nunca nadie había tenido un gesto tan bonito conmigo y me sonrojé, le di las gracias y me fui. Pero la verdad es que no dejé de pensar en él en toda la noche. Al día siguiente, en clase, le devolví el paraguas y le volví a dar las gracias. A partir de ese día, mis pensamientos iban dirigidos en las 24 horas del día. No obstante, solo hablábamos para cosas concretas de clase y muy poco, pues a mí me daba mucha vergüenza y él no parecía tener mucho interés.
Parece que el gesto que tuvo fue más porque era buena persona, igual que conmigo lo hubiera hecho con cualquier otro compañero A, que porque yo le agradase. Aunque no era ni capaz de dirigirle la palabra, desde ese día, empecé a hacerle fotos sin que se diera cuenta y miraba sus redes sociales cada día. Más adelante empecé a seguirlo al salir de clases para ver dónde vivía o qué hacía, en pocas palabras lo acosaba. Aunque yo así era feliz, mis padres empezaron a enfadarse mucho por el hecho de volver tarde a casa, ya que solo me tenían permitido ir del instituto a casa, y el hecho de seguir a Yuki Teru hacía que me retrasara bastante. Tanto fue el enfado que me dijeron que cuando acabara la enseñanza obligatoria me desapuntarían del instituto. Eso significaba dejar de ver a Yuki Teru, pues yo sabía que él tenía pensado hacer bachillerato. Eso era algo que yo no podía permitir, por lo que empecé a tramar un plan. La verdad es que estaba desesperada y no sabía qué hacer. El hecho de saber que dejaría de ver a Yuki Teru me quitaba hasta las ganas de vivir. En ese entonces, yo ya tenía un cajón entero solo con fotos de él. Pero lo peor vino un día que mi madre entró en mi habitación y vio esas fotos. Cuando entré en el cuarto, ella ya tenía las fotos en sus manos y me exclamó: Juno, ¿qué es todo esto? ¿Quién es este chico? Mamá, no es lo que parece, este chico es de mi clase. ¿Y por qué tienes todas estas fotos de él? Tú eres una enferma. Quería que acabaras el curso, pero me estoy planteando hablar con el instituto para que acabes esta misma semana. Entonces me enfadé muchísimo. Se podía meter conmigo, pegarme y insultarme. Me daba igual. Pero con mi Yuki Teru no, con él jamás. Nunca permitiría que nadie intentara apartarme de él. Así que le di de bofetadas mientras le gritaba: Nunca te permitiré que me separes de mi Yuki Teru, maldita zorra. Estaba como ida, no me podía controlar y mi madre de lo asustada que estaba ni se movía y solo lloraba. En ese momento, llegó mi padre a casa. En cuanto vio el panorama me separó de mi madre inmediatamente, pero no me hizo nada. Desde que pasó el incidente entre él y yo, simplemente se limitaba a pasar de mí. Pero mi madre le dijo que a ver qué hacían conmigo, que deberían llevarme al manicomio o algo así por lo loca que me estaba volviendo. También le explicó lo de las fotos de Yuki Teru. Yo era consciente de que ahora más que nunca querían sacarme del instituto. La verdad es que estaba furiosa, y entonces recordé que había una chica en clase la cual había perdido sus padres en un accidente. A esta chica al ya tener 16 años se quedó viviendo sola en su casa y pudo seguir estudiando. Entonces es cuando me vino la idea de matar a mis padres. Cuando ellos murieran podría seguir viviendo en mi casa y además no estarían ellos para molestarme, y sobre todo podría seguir con mis estudios y eso significaría poder seguir viendo a Yuki Teru. Encontrar la manera para matarlos sin que me pillaran no fue difícil, pues mi padre seguía maltratando a mi madre y la gente lo sabía. Y lo tuve claro, los mataría de manera que pareciera que mi padre había matado a mi madre y luego se había suicidado. Entonces fue cuando empecé a planearlo todo. Primero debía matar a mi madre, para cuando les hicieran la autopsia pareciera que mi padre se había suicidado después de asesinar a mi madre. Era miércoles y llegué del instituto a casa. Solo estaba mi madre y aparenté normalidad, aunque en realidad estaba estudiando la manera y el sitio mejor para hacerlo y ya tenía el cuchillo preparado. Entonces, mi madre me dijo que tenía que ir a comprar unas cosas y que se iba a vestir. Y lo vi, era el momento perfecto. Si la mataba en la habitación no tendría que esconder el cadáver para que mi padre no lo viera, nada más entrar y así no habría tanto riesgo de dejar huellas. Así pues me puse los guantes, cogí el cuchillo y la seguí a la habitación. Estaba cambiándose y entonces entré y ella me dijo: Juno, hija, ¿quieres algo? Sí, quitarte de en medio de mi camino de una vez por todas. Se me quedó mirando extrañada y parecía que iba a decir algo, pero no le di tiempo. Sin más saqué el cuchillo y se lo clavé en el estómago. Sus ojos parecían salirse de sus órbitas y me miraba agonizante. Con la poca voz que le quedaba me preguntó que por qué hacía esto. Yo simplemente le contesté porque lo amo y acto seguido le clavé una segunda puñalada que acabó con su vida. En ese momento sonó el móvil de mi madre y fui a mirar qué era, y eran varios WhatsApps de un tal Alberto que le preguntaba a mi madre que cuándo volverían a verse en aquel hotel del centro.
Mi felicidad en ese momento fue máxima, eso me venía perfecto para mi plan. Dejé el móvil al lado de mi madre para que pareciera que ese había sido el motivo por el cual la había matado mi padre. Y corriendo fui a prepararme, solo quedaba 1 hora y media para que viniera mi padre de trabajar y yo debía hacer muchas cosas. Metí los guantes y la ropa que había usado en la misma bolsa. Después de matar a mi padre ya la tiraría con todas las cosas que podrían hacerme descubrir, y me duché y arreglé. Me puse bastante mona para la ocasión, debía seducirle para que todo fuera bien. A las 21 escuché que abrían la puerta, era mi padre que ya venía. Yo había preparado 2 cubatas, el que era para él le había puesto un somnífero. Cuando entró pude apreciar que iba un poco borracho y sonreí, eso no hacía más que favorecer mi plan. Me acerqué a él con los cubatas y le dije que mamá había salido, y que si charlábamos un rato mientras nos tomábamos un cubata. La verdad es que dudó un poco, pero entre que iba algo borracho y que yo estaba muy guapa aceptó. Y entonces, me dijo: ¿Dónde ha salido tu madre? No, espera, no me digas. Me importa demasiado poco en verdad. ¿Sabías que te ves muy guapa hoy? Yo la verdad es que estaba de los nervios, temía que algo saliera mal. No obstante, seguí con mi plan. Después de haber matado a mi madre ya no podía echarme atrás, así que le dije: ¿Sí? ¿Crees que estoy guapa? Pues sentémonos, lo vamos a pasar muy bien. Me daba un asco tremendo ese señor que se suponía que era mi padre y aún así no disimulaba sus asquerosas intenciones conmigo. Pero no me quedaba más remedio, debía seguir con el plan. Cuando ya estábamos los dos en el sofá, cogí mi vaso y le dije que brindáramos y así lo hicimos. Era un alcohólico, así que, para mi suerte, se bebió de golpe el cubata entero. Por lo que, en menos de 2 minutos ya estaba completamente dormido. La manera en la que lo maté fue inyectándole aire con una jeringuilla en una vena, era una muerte segura y rápida. Para ser sincera, habría preferido hacerle sufrir un poco más después de todo lo que me había hecho, pero debía parecer un suicidio. Después de inyectarle el aire, me arrastré hasta la habitación donde estaba mi madre. Los dejé a los dos cerca y el móvil de mi madre en la mesilla con el mensaje de ese tal Alberto abierto, para cuando la policía lo viera pensara que había sido un asesinato por celos. Cuando acabé de todo, me di prisa a meter en una bolsa todas las cosas que me incriminaban y las tiré a la basura, subí a casa y llamé a la policía. El caso quedó como un asesinato y suicidio pasional, y lo cerraron. En cuanto a mí, al ser mayor de 16 años se me permitió seguir viviendo sola en mi casa. Eso sí, una asistente social pasaba una vez por semana y se encargaba de que todo estuviera correcto. Además pude seguir con mis estudios, pues mis padres tenían muchos ahorros. Todo había salido como había planeado, yo no podía estar más feliz. A partir de ahora viviría sola y por lo tanto podría hacer lo que quisiera, y me dedicaría en cuerpo y alma a conquistar a Yuki Teru.